Científico. Un científico es una persona que participa o realiza una actividad sistemática para adquirir nuevos conocimientos, es decir, que practica la investigación científica. En un sentido más restringido, un científico es un individuo que utiliza el método científico. Esta acepción fue acuñada por William Whewell en 1840 en Philosophy of the Inductive Sciences, Filosofía de las Ciencias Inductivas, en español. La persona puede ser un experto en una o más áreas de la ciencia. 2. Los científicos son los que realizan las investigaciones, en pos de una comprensión más integral de la naturaleza, incluyendo lo físico, matemático y social. Índice. 1 científicos y matemáticos. 2 científicos vs ingenieros. 3 científicos por ramas del saber. 4 véase también. 5 referencias. 5.1 Enlaces externos. Científicos y matemáticos. Isaac Newton, 1689. Algunas personas no consideran a los matemáticos como científicos, dado que en general no se valen de los pasos del método científico para realizar descubrimientos matemáticos y, a su vez, el método científico no es válido para probar resultados matemáticos. De todas formas, debido a la relación íntima entre la matemática y las ciencias aplicadas, se incluye aquí a los matemáticos en la lista de científicos. Esta distinción entre matemáticos y científicos solo comenzó a plantearse en el siglo XX. Por otro lado, Carl Friedrich Gauss definió a la matemática como la reina de las ciencias, reina de la ciencia. Las opiniones de los matemáticos sobre esto son variadas. Muchos consideran que llamar a su campo ciencia es minimizar la importancia de su perfil estético, además supone negar su historia dentro de las 7 artes liberales. Otros consideran que hacer caso omiso de su conexión con las ciencias supone ignorar la evidente conexión entre las matemáticas y sus aplicaciones en la ciencia y la ingeniería, que ha impulsado considerablemente el desarrollo de las matemáticas. Otro asunto de debate, que guarda cierta relación con el anterior, es si la matemática fue creada, como el arte, o descubierta, como la ciencia. Este es uno de los muchos temas de incumbencia de la filosofía de las matemáticas. Científicos vs ingenieros. Albert Einstein, uno de los científicos más conocidos del siglo XX. El científico Alan Turing es considerado padre de la inteligencia artificial. El ingeniero Willis Haviland Carrier fue el inventor del primer aire acondicionado. 3.4. La ciencia es el conocimiento basado en hechos observados y de las verdades probadas, dispuestos en un sistema ordenado que se pueden validar y comunicar a otras personas. La ingeniería es la aplicación creativa de los principios científicos, utilizados para planificar, construir, dirigir, guiar, administrar o trabajar en los sistemas para mantener y mejorar nuestra vida diaria. ¿Cita requerida? Sin embargo, hay muchos casos de logros importantes que se hacen en ambos campos por la misma persona. Cuando un científico tiene también una formación de ingeniería, o viceversa, el mismo individuo explora los principios de la naturaleza para resolver problemas y diseña nuevas tecnologías. Los científicos a menudo realizan algunas tareas de ingeniería, como es el caso del diseño de equipos experimentales y la construcción de prototipos. Algunas de tales tareas las hacen los propios ingenieros, con formación en investigación científica. Ingeniería biotecnológica, bioingeniería, biomédica, genética, mecánica, eléctrica, electrónica, química y sector aeroespacial. Los ingenieros están a menudo a la vanguardia de la investigación científica de los fenómenos y materiales nuevos. Peter Debye obtuvo un título en ingeniería eléctrica y un doctorado en física antes de finalmente ganar un premio Nobel de química. Del mismo modo, Paul Dirac, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, comenzó su carrera académica como ingeniero eléctrico para luego dedicarse a las matemáticas y la física teórica. Claude Shannon, ingeniero electrónico y matemático, fue el fundador de la moderna teoría de la información. Científicos por ramas del saber. Retrato de Louis Pasteur en su vejez. Categoría principal, ocupaciones científicas.
antropólogos físicos, astrónomos, biólogos, criminólogos, físicos, geógrafos, geólogos, geoquímicos, ingenieros, médicos, psicólogos, enfermero, químicos, farmacéuticos, veterinarios. Véase también, comunidad científica, ciencia, CONICET, método científico, Premio Nobel, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Referencias: Isaac Newton, 1687, 1713, 1726. 4. Rules for the Study of Natural Philosophy, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 3rd edition. The General Scholium containing the 4 rules for use book 3, The System of the World. Reprinted on pages 794-796 of E. Bernard Cohen and Anne Whitman S. 1999 Translation, University of California Press ISBN 0-520, 08817-4, 974 pages. Oxford English Dictionary, 12 ed. 1989. National Society of Professional Engineers, 2006. Frequently Asked Questions About Engineering. Consultado el 30 de enero de 2011. Parámetro desconocido / vertical old access data igual ignorado, ayuda, parámetro desconocido / vertical old URL igual ignorado, ayuda. Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, 2006. Engineers. Occupational Outlook Handbook, 2006-07 edition. Consultado el 21 de septiembre de 2006. Enlaces externos. Commons-logo.svg Multimedia en Commons. Wiktionary-logo-en.svg Definiciones en Wiktionario. Wikiquote-logo.svg Citas en Wikiquote. Categorías. Científicos. Ocupaciones científicas. Inventor. Redirigido desde Inventores, Commons Emblem Question Volcorange.svg. Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Este aviso fue puesto el 11 de enero de 2013. Puedes añadirlas o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando subst aviso referencias / vertical inventor, ___. Este artículo trata de la persona ingeniosa, para el programa de diseño también conocido comúnmente como inventor, véase Autodesk Inventor. Inventor es el individuo que idea, crea o concibe algo que no existía antes. Algunos inventores importantes a lo largo de la historia son Arquímedes, Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla. Inventores. Categoría principal, inventores. La palabra, inventor, viene del verbo latino invenire, inventar, encontrar. Ver el apartado personalidad creativa en el artículo inventiva. La frase, la necesidad es la madre de la invención, discute que esencialmente, la carencia de recursos conduce a la invención, mientras que una escuela del pensamiento opuesta argumenta que solo con un exceso de recursos se obtienen estos resultados. Sin embargo, actualmente se puede entender como la curiosidad que genera invenciones. Algunos grandes inventores: Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Robert Moog, Juan de la Cierva y Codorniu, Leonardo Torres Quevedo, Narciso Monturiol, Isaac Peral, Lars Magnus Ericsson, Alexander Fleming, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, Benjamin Franklin, Ferdinand von Zeppelin, Samuel Colt, Humberto Fernández Morán, Guillermo González Camarena, Alfred Nobel. Uno de los pioneros de todos los inventos modernos fue el artista renacentista Leonardo da Vinci, cuya importancia no está tanto en sus invenciones, las cuales debido a las limitaciones de su época no se pudieron comprobar como útiles o prácticas, sino porque inauguró la metodología de la ciencia moderna,
cita requerida, y en este sentido es el pionero de todas las invenciones hechas después de él. Él enseñó que a la naturaleza debe mirársela sistemáticamente y debe ser investigada con ojos curiosos, porque la sabiduría es hija de la experiencia, y el hombre puede modificar las cosas a través de la proyección y creación de instrumentos mecánicos. Véase también Día del Inventor. Anexo: inventores que han fallecido usando sus inventos. Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre inventor. Categoría: inventores. Físico. Físico es el nombre común que se les da a los científicos y profesionales que se dedican al área de las ciencias físicas o a actividades económicas relacionadas con la aplicación de las mismas. Históricamente, podría considerarse a Galileo Galilei como una de las primeras personas cuyo perfil se ajusta al del físico moderno. Galileo fue uno de los primeros en estudiar las cuestiones acerca del mundo material mediante el método científico. La cuestión que abordó Galileo fue la caída de los graves, caída libre de los cuerpos, graves, o pesados, no como las plumas u hojas. Fue uno de los primeros en dar la ecuación correcta que relacionaba la distancia recorrida por un grave en caída libre en función del tiempo. Aristóteles escribió el primer tratado llamado Física, que se basaba en la observación y la abstracción, pero no tomaba en cuenta la experimentación, por lo cual, no se le puede considerar como un físico en el sentido moderno del término. Índice: físicos destacados. 2 premios Nobel de Física. 3 características de la física como profesión. 3.1 salidas laborales. 3.2 profesión de minorías. 3.3 profesión de personas con amplios estudios. 3.4 profesión de bajo riesgo. 4 referencias. 5 enlaces externos. Físicos destacados. Galileo Galilei, 1562 a 1642, Christian Huygens, 1629 a 1695, Isaac Newton, 1642 a 1727, Daniel Gabriel Fahrenheit, 1686 a 1736, Daniel Bernoulli, 1700 a 1782, Charles Augustin de Coulomb, 1736 a 1806, Joseph Louis de Lagrange, 1736 a 1813, Pierre Simon Laplace, 1749 a 1827, John Dalton, 1766 a 1844, Thomas Young, 1773 a 1829, Christian Andreas Doppler, 1803 a 1853, Chandrasekhara Venkata Raman, 1888 a 1970, William Henry, 1775 a 1836, Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768 a 1830, Simeon Denis Poisson, 1781 a 1840, Claude Louis Henry Navier, 1785 a 1836, Georg Simonov, 1789 a 1854, Michael Faraday, 1791 a 1867, William Rowan Hamilton, 1805 a 1865, James Prescott Joule, 1818 a 1889, George Gabriel Stokes, 1819 a 1903, Hermann von Helmholtz, 1821 a 1894, Gustav Kirchhoff, 1824 a 1887, Thomson, 1824 a 1907, James Clerk Maxwell, 1831 a 1879, Josiah Willard Gibbs, 1839 a 1903, James Dewar, 1842 a 1923, John Strutt, tercer barón Rayleigh, 1842 a 1919, Ludwig Boltzmann, 1844 a 1906, Laurent de Hautbos, 1848 a 1919,
Nikola Tesla, 1856 a 1943, Pierre Curie, 1859 a 1906, Wilhelm Wien, 1864 a 1928, Heinrich Rudolf Hertz, 1874 a 1894, Albert Einstein, 1879 a 1955, Max von Laue, 1879 a 1960, Stepan Timošenko, 1878 a 1972, Theodore von Karman, 1881 a 1963, Emmy Noether, 1882 a 1935, Niels Henrik David Bohr, 1885 a 1962, Erwin Schrödinger, 1887 a 1961, Ernst Pauli, 1900 a 1958, Enrico Fermi, 1901 a 1954, Paul Dirac, 1902 a 1984, Carl David Anderson, 1905 a 1991, Lev Landau, 1908 a 1968, Fred Hoyle, 1915 a 2001, Richard Feynman, 1918 a 1988, Stephen Hawking, 1942-. Premios Nobel de Física. Véase también, lista de premios Nobel de Física. A partir de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la lista de ganadores del Premio Nobel de Física nos da una idea bastante adecuada de los físicos más destacados. Notables excepciones serían el importante físico inglés Stephen Hawking y Paul Langevin. Características de la física como profesión. Salidas laborales. La física es una ciencia que solo es desarrollada por aquellas personas que se dedican a la investigación. Sin embargo, la física tiene una gran cantidad de aplicaciones técnicas en el mundo real, lo cual convierte a los licenciados o graduados en física en uno de los profesionales con menor tasa de paro. 1. Debido a su profunda formación en todas las ramas de la física, mecánica, termodinámica, óptica, electromagnetismo, física del estado sólido, física cuántica, electrodinámica, y también en matemáticas, álgebra, análisis matemático real y griego complejo, estadística. Los físicos generalmente tienen buenas capacidades de análisis y resolución de problemas de técnicos. Por ello, no es de extrañar que los físicos hoy en día se dediquen a la producción de energía, la meteorología y el medio ambiente, los nuevos materiales, la óptica, por ejemplo, desarrollo de materiales invisibles, pantallas en 3D, la biofísica y la física de la medicina, rayos X, resonancia magnética, nuevos fármacos, la informática y la simulación, la econofísica, o uso de las herramientas de la física aplicadas a la economía para tratar de predecir los movimientos de la economía. Profesión de minorías. Tanto en los países en vías de desarrollo como aquellos del primer mundo, la proporción de físicos respecto del resto de la población es pequeña. Es menor que la proporción de médicos, y mucho menor que la de abogados. 2. Profesión de personas con amplios estudios. El grado mínimo de estudios para dedicarse a la investigación en física es la licenciatura en física o algún área afín como ingeniería, matemáticas o química. En los países del primer mundo, la mayoría de los físicos que trabajan en universidades o centros de investigación tienen un doctorado. En muchos países, un gran número de físicos con licenciatura se dedican principalmente a la docencia en bachillerato o secundaria y a labores de computación. Los físicos con doctorado se dedican a desarrollar investigación en centros y laboratorios estatales o privados, y la docencia en las universidades. 2. Profesión de bajo riesgo. La expectativa de vida de los físicos respecto de otras profesiones es alta. A pesar de esto, el índice de suicidios entre los físicos es un poco mayor que entre el resto de la población, pero menor que entre los artistas. 3. Referencias. Página del grado en física de la UG,
http://grados.ugr.es/pages/salidas-profesionales/index. Física en contexto. Una visión unificada de sus conceptos y resultados. José Leonel Torres. México. Ed. Trillas. 2003. p. 267 párrafo 4. Física en contexto. Una visión unificada de sus conceptos y resultados. José Leonel Torres. México. Ed. Trillas. 2003. p. 269 párrafo 2. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre físico. Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre físico. Categorías. Físicos. Ocupaciones científicas. Antropología física. Commons Emblem Question Book Orange.svg. Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Este aviso fue puesto el 19 de enero de 2009. Puedes añadirlas o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando subst aviso referencias /vertical antropología física __. La antropología física es una rama de la antropología que tiene como objeto el estudiar las interacciones de procesos biológicos y sus efectos sobre las poblaciones humanas, lo que implica un conocimiento biológico. En otras palabras, estudia al ser humano considerando su naturaleza. Se desarrolla como subdisciplina antropológica entre científicos estadounidenses y británicos interesados en la diversidad de variabilidad fenotípica entre los individuos de una especie y en el surgimiento de las especies modernas. Sin embargo, su interés primordial es estudiar cómo el ser humano, mediante la interacción con el medio ambiente, logra desarrollar la cultura y, por consiguiente, la sociedad, ya que, la predisposición a desarrollar cultura es, quizá, el componente más esencial de la historia evolutiva de los seres humanos. Hurmain, 2009 p. 4. Como base teórica se utilizó la teoría de selección natural de Charles Darwin inicialmente. Luego, en 1953, la teoría de selección natural se vio complementada y profundizada por el éxito que tuvieron Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, bajo la supervisión de James Watson, al descifrar la estructura y composición molecular del ADN, ácido desoxirribonucleico. Este descubrimiento permitió comprender molecularmente la variabilidad fenotípica de los organismos y, así, poder comprender cómo se ha dado el proceso evolutivo bioquímicamente. La comprensión bioquímica permitió el análisis de las afinidades genéticas entre los diferentes organismos, para validar, aún más, la teoría del ancestro común. 1. La antropología física a la vez se subdivide en distintas ramas. Las subespecialidades de la antropología física se pueden organizar en dos tendencias, la descriptiva y la métrica. Las subespecialidades descriptivas se concentran en comparar y contrastar las apariencias o caracteres no mesurables entre grupos de individuos. Las subespecialidades métricas estudian y desarrollan técnicas de medición de las partes del cuerpo humano, antropometría. 2. Algunas de las subespecialidades son: antropología forense, bioarqueología, primatología, osteología, somatología, ontogenia, paleoantropología, paleopatología, antropología genética, ecología humana, raciología. La antropología física, como subdisciplina antropológica, se ve en un proceso de cambio constante, porque aquellos principios ideales que inspiraban a los primeros antropólogos han sido anulados. Aquella búsqueda por lo desconocido que caracterizaba a los primeros antropólogos cada día se ve amenazada por la accesibilidad de la información, lo cual anula la necesidad de exploración. Por ende, los antropólogos contemporáneos siempre deben considerar las ideologías y las aportaciones de sus predecesores. Pero,
Deben ser astutos al desarrollar sus métodos de investigación, puesto a que las interacciones del ser humano con su sociedad y el medio ambiente están cambiando precipitadamente. 3. No obstante, se argumenta que son sus diversas subespecialidades las que la mantienen en crecimiento y desarrollo. La antropología, por tener tantas subespecialidades, que aunque cada una tiene su tema de enfoque principal, se complementan y contribuyen a su utilidad universal. 4. Índice. Unas subdisciplinas de la antropología física. 1.1 Forense. 1.2 Osteología. 1.3 Somatología. 1.4 Ontogenia. 1.5 Paleoantropología. 1.6 Antropología genética / molecular. 1.7 Ecología humana. 1.8 Raciología. 2 Véase también. 3 Referencias. Subdisciplinas de la antropología física. Forense. La antropología forense es la aplicación de la ciencia de la antropología física o antropología biológica al proceso legal. Trata directamente con la identificación de cadáveres y restos, y con descifrar las circunstancias de muerte. También, practica la reconstrucción de la biografía biológica ante mortem del individuo, con el propósito de establecer cómo era el modo de vida de la víctima antes de su muerte, la edad, el sexo, linaje ancestral, trauma físico durante la vida, enfermedades, golpes etc., fecha de fallecimiento, y se puede, también, identificar si ha habido daños al espécimen postmortem. 5. Osteología. El estudio del esqueleto y los huesos, con el fin de analizar fósiles óseos para deducir el contexto cultural o habitual del organismo. La paleopatología es una disciplina osteológica que estudia los dientes, huesos, muestras de pelo, muestras de piel de los fósiles para obtener una idea de la nutrición, traumas o enfermedades que el organismo en estudio vivió. 6. Somatología. Es el estudio del cuerpo humano y las relaciones que éste establece con el medio ambiente y la cultura, así como también la estructura humana y los diferentes tipos de ambiente donde vivió el hombre. También se puede definir como el estudio de las causas emocionales, mentales y espirituales para las situaciones que experimenta el cuerpo, y cómo estas afecciones pueden permitir el crecimiento personal del ser humano. Ontogenia. Estudia los cambios químicos, físicos y neurológicos que experimenta cualquier organismo desde el momento en que es concebido hasta que muere. Paleoantropología. La paleoantropología es la rama de la antropología física que se ocupa del estudio de la evolución humana y sus antepasados fósiles, en otras palabras de los homínidos antiguos. Para el estudio de estos utiliza los fósiles, artefactos y herramientas, y los analiza en contexto geológico y arqueológico. Los descubrimientos y hallazgos de esta subespecialidad han contribuido a la creación de la cronología de la historia natural evolutiva de los seres humanos. Hurmain, p. 8, Antropología genética / molecular. La antropología molecular es el estudio evolutivo y genético entre las poblaciones de humanos y primates. La antropología molecular comenzó a crecer después de que se pudo identificar el ADN y fue fundada después que se logró descifrar el genoma humano. Esta subdisciplina sugiere que las especies tienen un reloj molecular y al comparar el ADN de especies ancestrales y el de las especies modernas se puede identificar la trayectoria de evolución de la especie. Ecología humana. Se puede definir como de la materia del mundo entero en efectos de la física biológica. Es el estudio de la relación existente entre el hombre y el medio ambiente en el cual se desarrolla. Raciología. Rama de la antropología física que estudia a las razas humanas en sus caracteres físicos, en cuanto a su género y a su fenotipo. Véase también: Alice Roberts, Kathy Reichs, Ernest Otton, Albert Einstein, Louis Leakey. Referencias: Hurmain, R., Kilgore, L., y Trevathan, W., 2009. Essentials of Physical Anthropology. Belmont, Woodward's Engage Learning. Bellard, J., 1959. Manual de la Antropología Física. Lima, Publicaciones del Instituto Riva Higuero.
Sanabria Sánchez, F. 2006, enero-junio. El, sin alivio, de la antropología. Antripoda, Revista de Antropología y Arqueología, pp. 113-125. García Botero, H. y Reyes, A.L. 2010, julio-diciembre. Antropología, Historias, Prácticas e Identidades. Antripoda, Revista de Antropología y Arqueología, pp. 17-21. France, D.L., 2009. Forensic Anthropology. INMH. Education, Encyclopedia of Science and Technology Volumen 2. New York, MCGRAW. Tuttle, R.H., 2009. Physical Anthropology. INMH. Education, Encyclopedia of Science and Technology Volumen 2. New York, MCGRAW. Categorías: Antropología biológica, disciplinas auxiliares de la arqueología, paleoantropología. Astrónomo. El astrónomo, c. 1668, de Johannes Vermeer. Un astrónomo es un científico cuya área de investigación es la astronomía. Se considera el comienzo de la astronomía en la antigua Babilonia por sus sacerdotes. Estudios recientes de las inscripciones babilónicas muestran el conocimiento extremadamente preciso que poseían de su cielo nocturno. Los sacerdotes del antiguo Egipto también hacían especial hincapié en la observación del cielo, quedando reflejado en los denominados techos astronómicos, dibujados en muchas tumbas del Valle de los Reyes. La combinación de las interpretaciones religiosas del cielo, como leyendas y mitos, conducen a una dualidad que hoy nosotros identificamos como astrología. Es importante tener en cuenta que antes de 1750, aproximadamente, no se hacía distinción entre astronomía y astrología. A diferencia de la mayoría de científicos, los astrónomos no pueden manipular directamente los objetos que estudian, y deben hacer uso de detalladas observaciones para sus descubrimientos. Generalmente, los astrónomos usan telescopios y otros instrumentos ópticos para sus observaciones. Astrónomos famosos. Artículo principal, anexo, astrónomos y astrofísicos notables. Astrónomo contribución. Hiparco de Nicea, Hiparco de Samos y Ptolomeo determinaron la posición de unas 1000 estrellas brillantes, intentaron explicar misterios astronómicos sin renunciar al modelo geocéntrico del universo comúnmente establecido en su época, y clasificaron las estrellas por su magnitud. Aristarco de Samos, primera persona que propuso el modelo heliocéntrico del universo. Nicolás Copérnico apoyó el modelo heliocéntrico. Galileo Galilei fue el primer astrónomo que usó el telescopio para observar el cielo. La Inquisición lo condenó a arresto domiciliario por sus descubrimientos, el cual fue levantado 359 años después por el Papa Juan Pablo II. Johannes Kepler sugirió la órbita elíptica de los planetas, y propuso leyes sobre su movimiento actualmente conocidas como leyes de Kepler. Johannes Hevelius ha sido llamado el padre de la topografía lunar. Isaac Newton publicó Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, también llamado Los Proxipia, en 1687, conteniendo las leyes de Newton del movimiento, las cuales son fundamentales para la mecánica celeste y explican las leyes de Kepler. Predijo las órbitas de los planetas. Subrahmanyan Chandrasekhar trabajó en los mecanismos internos de las estrellas. Es particularmente conocido por determinar el efecto de la relatividad especial en las estrellas, incluyendo el primer cálculo del límite de Chandrasekhar, sin calculadora, durante un viaje en barco. Henrietta Swan Leavitt catalogó estrellas variables cefeidas en las nubes de Magallanes. En 1902 se descubrió la relación entre luminosidad y periodicidad de las cefeidas, determinante para el posterior trabajo de HERTZPRUNG. HERTZPRUNG determinó la distancia a varias cefeidas, cuando las estrellas eran detectadas en otras galaxias como Andrómeda, la distancia a esas galaxias quedaba determinada.
Edwin Hubble descubrió la expansión del universo. El telescopio espacial Hubble lleva su nombre en su honor. Carl Sagan, reconocido educador y escritor, autor de la serie Cosmos, murió en 1996. Alan Guth elaboró la primera formulación de la teoría del universo inflacionario. Actualmente está vivo y es un investigador de MIT. Véase también Astronomía Amateur. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre astrónomo. Categorías: astrónomos. Ocupaciones científicas. Biólogo. Un biólogo es un científico dedicado a producir resultados en el área de la biología a través del estudio de los organismos. Generalmente los biólogos estudian los organismos y su relación con el entorno. Los biólogos activos en la investigación básica intentan descubrir mecanismos que rigen el comportamiento de los organismos. Los biólogos activos en la investigación aplicada intentan desarrollar o mejorar los procesos médicos, industriales o agriculturales. Índice. 1 subáreas. 2 Día del Biólogo. 2.1 Argentina. 2.2 México. 2.3 Perú. 2.4 Panamá. 3 referencias. 4 enlaces externos. Subáreas. Astrobiología. Acuariología. Anatomía comparada. Biología celular. Citopatología. Biología estructural. Biología evolutiva. Biología marina. Biología molecular. Biónica. Bioquímica. Biotecnología. Botánica. Ficología. Ecología. Embriología. Etología. Filogenia. Filogenia molecular. Sistemática. Serología. Sistemática serológica. Sistemática molecular. Sistemática filogenética. Sistemática evolutiva. Sistemática vegetal. Fisiología. Genética. Histología. Histología vegetal. Microbiología. Bacteriología. Micología. Morfología. Paleontología. Paleobiología. Paleozoología. Parasitología. Taxonomía. Zoología. Anatomía animal. Aracnología. Carcinología. Entomología. Herpetología. Ictiología. Malacología. Ornitología. Teriología. Zootomía. Zootecnia. Día del Biólogo. Argentina. En Argentina, el Día del Biólogo se celebra el 27 de junio. En 1812 se emitió la circular con la que se llevaría a cabo el primer acto oficial relacionado en ese país con esta profesión, el Museo de Historia Natural, que comenzaría a funcionar en 1826.1. México. En México, el Día del Biólogo se celebra el 25 de enero. El 25 de enero de 1961 se fundó el Colegio de Biólogos de México. 2 Este mismo día del año 2012 fallece el jesuita y biólogo mexicano Julio Cicero. Perú. En Perú, el Día del Biólogo se celebra el 27 de noviembre. Se eligió ese día en honor del botánico, geógrafo y naturalista alemán Augusto Weber Bauer, nacido el 26 de noviembre de 1871 en Breslau, Alemania, y fallecido en Lima el 16 de enero de 1948, que visitó, estudió, describió y analizó la fauna de Perú, creó un mapa fitogeográfico, dictó clases sobre botánica y botánica farmacéutica, y publicó El Mundo Vegetal de los Andes Peruanos. 3. Panamá. En Panamá 4 se celebra el Día del Biólogo los 28 de agosto. Se conmemora en esa fecha la fundación del Colegio de Biólogos de Panamá, COBIOPA, desde su creación en 1982. Oficialmente fue decretado como tal por los miembros de la Junta Directiva del COBIOPA en 2011,
Aunque durante más de 20 años se realizaban actividades para conmemorar esta fecha, los miembros de la Junta de Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá también emitió una aprobación respaldando esta declaratoria y se está a la espera de que el Consejo Académico de la Universidad de Panamá haga lo mismo y declarándolo conmemorativo. Coviopa es una organización gremialista sin fines de lucro y que propulsamos desde nuestra fundación la defensa del ejercicio profesional en el país. A raíz de ello, y luego de muchos esfuerzos, logramos obtener la publicación de la Ley No. 17 de 2009 que regula el ejercicio profesional en la República de Panamá. Posteriormente, el 1 de junio de 2010 se logra la conformación del primero Consejo Técnico de las Ciencias Biológicas de Panamá, quien aprueba en esa fecha el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Técnico y el Código de Ética Profesional de los Profesionales de las Ciencias Biológicas en la República de Panamá. En la actualidad, desde el 11 de enero de 2013 se ha iniciado la entrega de idoneidades a nivel nacional, un proceso que certifica y entrega la autorización oficial estatal para ejercer ciencias biológicas en el país. Coviopa organiza las Olimpiadas de Biología en nuestra República en asocio a la Universidad de Panamá. Referencias. Sobre el Día del Biólogo en Argentina. Día del Biólogo en México. Sobre Augusto Weber Bauer. http://www.coviopa.org. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre biólogo. Wikispecies tiene un artículo sobre biólogo. Página web del Colegio de Biólogos de Panamá, Coviopa. Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre biólogo. Departamento Norteamericano del Trabajo, Manual con vista general sobre las ocupaciones. Categoría: Biólogos. Criminólogo. Estatua de Sherlock Holmes en Meiringen, Suiza. Anagrama de Pinkerton. Agencia Nacional de Detectives, fundada en 1850 por Alan Pinkerton en los Estados Unidos. Un criminólogo es el profesional que se encarga del estudio de la delincuencia, su prevención y tratamiento, a través de la disciplina de la criminología. Esta se conforma por diferentes teorías, paradigmas y elementos propios de ella como también de la sociología, la psicología, la medicina forense, el derecho, la antropología. Según el Real Decreto 858/2003 de 4 de julio, se creó el título oficial de licenciado en criminología en España para, según el propio texto legal afirma, dar respuesta a la necesidad social de especialistas en el mundo de la delincuencia, en su análisis y la comprensión de sus causas, en los métodos más eficaces de prevención y, muy especialmente, en el estudio y explicación de la conducta delictiva y en los métodos y herramientas de intervención dirigidos al tratamiento de la conducta delictiva en sus más variadas formas de manifestación. Índice. Formación y requisitos. España. 2. Mercado laboral. 3. Remuneración. 4. Véase también. 5. Enlaces externos. Formación y requisitos. España. Para ser criminólogo hay varias vías a seguir. Ser poseedor de la licenciatura en criminología, segundo ciclo, de los estudios universitarios de grado superior. Grado en criminología. También, hasta la aplicación de los grados del Plan Bolonia de Estudios Superiores, las titulaciones de criminología de diplomados, se impartían como títulos propios en diversas universidades y centros privados avalados por estas, tal y como recogía el Real Decreto 858/2003, de 4 de julio. Mercado laboral. Las salidas profesionales de la criminología podrían ser las siguientes. Trabajar para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, asesor de jueces, abogados, fiscales, victimología policial o como miembro de la policía científica. Investigación científica en universidades u otras asociaciones o instituciones. Intervención y prevención a través de programas subvencionados por diversas instituciones públicas o privadas.
Trabajar como formador de fuerzas y cuerpos de seguridad u otras instituciones relacionadas. Remuneración. Los criminólogos autónomos cobran sus tarifas libremente que pueden recibirse por ingresos directos de los clientes. Los criminólogos que sean funcionarios de policía o judiciales cobran del Estado. Véase también: criminología, criminalística, antropólogo. Enlaces externos. Video Marcus Felson, en español. ¿Para qué sirve un criminólogo? http://www.youtube.com/watch_sif2ucj5yhu. Revista de Criminología y Criminalística. Asociación Catalana de Criminólogos. Universidad de Salamanca, Ciencias de la Seguridad. Instituto de Criminología, Universidad del País Vasco. Centro de Investigación en Criminología, Universidad Castilla-La Mancha. Artículo: el informe criminológico en el contexto penitenciario. Categorías: ocupaciones, criminología, ocupaciones científicas, ocupaciones jurídicas, ocupaciones de la seguridad. Geógrafo. Commons Emblem Question Volcorange.svg. Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Este aviso fue puesto el 10 de septiembre de 2014. Puedes añadirlas o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando subst aviso referencias /vertical geógrafo __. El geógrafo, 1668 a 1669, de Johannes Vermeer. Esta conocida pintura se concibió con el fin de representar la influencia cada vez mayor del saber científico en la Europa de aquella época. Un geógrafo es un científico e investigador cuyo campo de estudio es la geografía, el estudio de las actividades e interrelaciones humanas en la superficie terrestre y de su composición física. Aunque históricamente se considera a los geógrafos como aquellas personas que hacen mapas, esto es realmente un campo de estudio de la cartografía, un subconjunto de la geografía. El geógrafo es capaz de estudiar no solo los detalles geográficos de manera regional o sistemática, sino además el impacto del ser humano en el medio ambiente y la influencia de la geografía en la vida y actividades humanas y biológicas. Su objeto principal de estudio es el espacio geográfico, considerado como una construcción social, es decir, creado a partir de la interrelación del ser humano en un determinado territorio a lo largo de la historia. Las habilidades requeridas para convertirse en un geógrafo provienen de las ciencias geográficas, pero son también influenciadas por las ciencias sociales y las ciencias biológicas. El geógrafo moderno en la sociedad contemporánea se centra principalmente en la resolución de problemas como el impacto ambiental, el planeamiento urbanístico, prevención de riesgos naturales, y los riesgos de la ordenación del territorio y el desarrollo local sustentable sostenible, entre otras actividades. Asimismo, en la actualidad muchos geógrafos son principalmente profesionales en el uso de los sistemas de información geográfica, SIG, y la cartografía, estando a menudo empleados en administraciones públicas así como en el sector privado en empresas consultoras. En algunos países la denominación geógrafo se suele extender a los estudiantes de geografía, también esto queda a criterio de los profesionales o profesores de cómo decidan llamarlos, mostrando una flexibilidad en los términos en la actualidad. Cita requerida. Además usan como fuentes secundarias mapas de diferentes partes del mundo o un plasmiferio. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre geógrafo. Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre geógrafo. Colegio de Geógrafos. España. Categoría: geógrafos. Geología. Zonas geológicas de la Tierra, según el US. Corteza oceánica, según su edad,
0-20 más 20-65 más mayor que 65 más corteza continental, escudos o cratones antiguos, plataformas, escudos con cobertura sedimentaria, cadenas orogénicas, cuencas tectosedimentarias, provincias ígneas, corteza adelgazada, por extensión cortical. La geología, del griego, barra que barra, tierra, y guión, barra logía barra, tratado, 1-2 es la ciencia que estudia la composición y estructura interna de la Tierra, y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. En realidad, la geología comprende un conjunto de ciencias geológicas, así conocidas actualmente desde el punto de vista de su pedagogía, desarrollo y aplicación profesional. Ofrece testimonios esenciales para comprender la tectónica de placas, la historia de la vida a través de la paleontología, y cómo fue la evolución de esta, además de los climas del pasado. En la actualidad la geología tiene una importancia fundamental en la exploración de yacimientos minerales, minería, y de hidrocarburos, petróleo y gas natural, y la evaluación de recursos hídricos subterráneos, hidrogeología. También tiene importancia fundamental en la prevención y entendimiento de desastres naturales como remoción de masas en general, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, entre otros. Aporta conocimientos clave en la solución de problemas de contaminación medioambiental, y provee información sobre los cambios climáticos del pasado. Juega también un rol importante en la geotecnia y la ingeniería civil. También se trata de una disciplina académica con importantes ramas de investigación. Por extensión, han surgido nuevas ramas del estudio del resto de los cuerpos y materia del sistema solar, astrogeología o geología planetaria. Índice. 1. Historia. 2. Tiempo geológico. 2.1 Hitos importantes. 3 disciplinas de la geología. 3.1 Cristalografía. 3.2 Espeleología. 3.3 Estratigrafía. 3.4 Geología del petróleo. 3.5 Geología económica. 3.6 Geología estructural. 3.7 Gemología. 3.8 Geología histórica. 3.9 Geología planetaria. 3.10 Geología regional. 3.11 Geomorfología. 3.12 Geoquímica. 3.13 Geofísica. 3.14 Hidrogeología. 3.15 Mineralogía. 3.16 Paleontología. 3.17 Petrología. 3.18 Sedimentología. 3.19 Sismología. 3.20 Tectónica. 3.21 Vulcanología. 4 departamentos o cátedras de la carrera de Ciencias Geológicas. 5 geólogos destacados. 6 véase también. 7 referencias. 8 bibliografía. 9 enlaces externos. Historia. Frontispicio de Principios de Geología de Charles Lyell, 1830. El estudio de la materia física de la Tierra se remonta a la Grecia antigua, cuando Teofrasto, 372-287 AC, escribió la obra Periliton, sobre las rocas. En la época romana, Plinio el Viejo escribió en detalle de los muchos minerales y metales que se utilizan en la práctica, y señaló correctamente el origen del ámbar. Algunos estudiosos modernos, como Fielding H. Garrison, son de la opinión de que la geología moderna comenzó en el mundo islámico medieval. Abu al-Rayyan al-Biruni, 973-1048, fue uno de los primeros geólogos musulmanes, cuyos trabajos incluían los primeros escritos sobre la geología de la India, la hipótesis de que el subcontinente indio fue una vez un mar. El erudito islámico Avicena, 981-1037, propuso una explicación detallada de la formación de montañas, el origen de los terremotos, y otros temas centrales de la geología moderna, que proporcionan una base esencial para el posterior desarrollo de esta ciencia. En China, el erudito Zheng Kuo, 1031-1095, formuló una hipótesis para el proceso de formación de la Tierra,
basado en su observación de las conchas de los animales fósiles en un estrato geológico en una montaña a cientos de kilómetros del mar, logró inferir de que la Tierra se formó por la erosión de las montañas y por la deposición de sedimentos. Durante los primeros siglos de exploración europea se inició una etapa de conocimiento mucho más detallado de los continentes y océanos. Los exploradores españoles y portugueses acumularon, por ejemplo, un detallado conocimiento del campo magnético terrestre y en 1596, Abraham Ortelius vislumbra ya la hipótesis de la deriva continental, precursora de la teoría de la tectónica de placas, comparando las costas de Sudamérica y África. Cita requerida. A Nicolás Steno, 1638 a 1686, se le atribuye el principio de la superposición de estratos, el principio de la horizontalidad original, y el principio de la continuidad lateral, tres principios que definen la estratigrafía. La palabra, geología, fue utilizada por primera vez por Jean-André Deluc en 1778 e introducido como un término establecido por Horace Benedict de Saussure en 1779. William Smith, 1769 a 1839, dibujó algunos de los primeros mapas geológicos y comenzó el proceso de ordenar cronológicamente los estratos rocosos mediante el estudio de los fósiles contenidos en ellos. James Hutton es a menudo visto como el primer geólogo moderno. En 1785 presentó un documento titulado Teoría de la Tierra para la Sociedad Real de Edimburgo. En su ponencia, explicó su teoría de que la Tierra debía de ser mucho más antigua de lo que se suponía, con el fin de permitir el tiempo suficiente para que las montañas puedan haber sido erosionadas y para que los sedimentos logren formar nuevas rocas en el fondo del mar, y estos a su vez afloren a la superficie para poder convertirse en tierra seca. Hutton publicó una versión de 2 volúmenes de sus ideas en 1795. Los seguidores de Hutton fueron conocidos como plutonistas porque creían que algunas rocas se formaron por volcanismo, que es la deposición de lava de los volcanes, a diferencia de los neptunistas, quienes creían que todas las rocas se habían formado en el interior de un gran océano cuyo nivel disminuyó gradualmente con el tiempo. Charles Lyell publicó su famoso libro Principios de Geología en 1830. El libro, que influyó en el pensamiento de Charles Darwin, promovió con éxito la doctrina del uniformismo. Esta teoría afirma que los procesos geológicos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, aún se están produciendo en la actualidad. Por el contrario, el catastrofismo es la teoría que indica que las características de la Tierra se formaron en diferentes eventos individuales, catastróficos, y que la Tierra se mantuvo sin cambios a partir de entonces. Aunque Hutton creyó en el uniformismo, la idea no fue ampliamente aceptada en el momento. Gran parte de la geología del siglo XIX giró en torno a la cuestión de la edad exacta de la Tierra. Las estimaciones variaban enormemente de unos pocos cientos de miles, a miles de millones de años. En el siglo XX, la datación radiométrica permitió que la edad de la Tierra se estimase en aproximadamente 2.000 millones de años. La conciencia de esta enorme cantidad de tiempo abrió la puerta a nuevas teorías sobre los procesos que dieron forma al planeta. Hoy en día se sabe que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Los avances más importantes en la geología del siglo XX han sido el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas en la década de 1960, y el refinamiento de las estimaciones de la edad del planeta. La teoría de la tectónica de placas surgió a partir de dos observaciones geológicas por separado, la expansión del fondo oceánico y la deriva continental. La teoría revolucionó completamente las ciencias de la Tierra. Tiempo geológico. Diagrama de la escala de tiempo geológico. Artículos principales: tiempo geológico, historia de la Tierra, geología histórica y escala temporal geológica. La escala del tiempo geológico abarca toda la historia de la Tierra. Se encuentra enmarcada a lo largo de aproximadamente 4.567 giganum,
mil millones de años, en que se dataron los primeros materiales acrecionados del sistema solar, dando la edad de la Tierra en 4.54 Ga, al comienzo del eón Adeico, no oficialmente reconocido. Al final de la escala, se toma el día presente incluido en el cuaternario Holoceno. Hitos importantes. 4567 Ga, formación del sistema solar. 4.54 Ga, formación de la Tierra. C. 4 Ga, fin del bombardeo intenso tardío, primeras evidencias de vida. C. 3.5 Ga, inicio de la fotosíntesis. C. 2.3 Ga, atmósfera oxigenada, primera glaciación global. 730-635 Ma, 2 glaciaciones globales. 542 más menos 0.3 Ma, explosión cámbrica, gran propagación de organismos vivos, primer registro fósil en abundancia, inicio del Paleozoico. C. 380 Ma, primeros vertebrados terrestres. 250 Ma, extinción masiva del Pérmico-Triásico, al menos el 90% de todos los animales en tierra mueren. Fin del Paleozoico y comienzo del Mesozoico. 65 Ma, extinción masiva del Cretácico Terciario, desaparecen los dinosaurios, fin del Mesozoico y comienzo del Cenozoico. C. 7 Ma, aparición de los homínidos. 3.9 Ma, aparición del Australopithecus, ancestro directo del Homo sapiens. 200 K, aparición del primer Homo sapiens moderno en el este de África. Disciplinas de la geología. Actualmente la geología comprende distintas ciencias o disciplinas, que configuran los planes formativos educativos universitarios o profesionales. Estas pueden estructurarse en los siguientes: cristalografía. Cristales de cuarzo de Minas Gerais, Brasil. La cristalografía es la ciencia geológica que se dedica al estudio científico de los cristales, definidos como sólidos con una estructura interna formada por átomos, iones o moléculas ordenados periódicamente. Para ello, es necesario conocer, por un lado, la estructura que presentan las partículas constituyentes del cristal, y por otro lado, es importante determinar su composición química. 4. Los estudios de la estructura se apoyan fuertemente en el análisis de los patrones de difracción que surgen de una muestra cristalina al irradiarla con unas de rayos X, neutrones o electrones. La estructura cristalina también puede ser estudiada por medio de microscopía electrónica. Espeleología. La espeleología es una ciencia que estudia la morfología y formaciones geológicas, espeleotemas, de las cavidades naturales del subsuelo. En ellas se investigan, cartografían y catalogan todo tipo de descubrimientos en cuevas. Forma parte de la geomorfología y sirve de apoyo a la hidrogeología, geodinámica externa. Suele ser considerada actualmente más bien un deporte, como anunciaba Noel Llopis Llado en 1954, que la auténtica espeleología peligraba ya que existía un confusionismo entre el deporte, espeleísmo, y la ciencia, espeleología. Estratigrafía. Estratos. La estratigrafía es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación de las rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas estratificadas, y de su identificación, descripción, secuencia, tanto vertical como horizontal, cartografía y correlación de las unidades estratificadas de las rocas. Geología del petróleo. En la geología del petróleo se combinan diversos métodos o técnicas exploratorias para seleccionar las mejores oportunidades o plays para encontrar hidrocarburos, petróleo y gas. Geología económica. La geología económica se encarga del estudio de las rocas con el fin de encontrar depósitos minerales que puedan ser explotados por el hombre con un beneficio práctico o económico. La explotación de estos recursos es conocida como minería. Geología estructural. Intrusión de rocas ígneas. La geología estructural es la rama de la geología que se dedica a estudiar la corteza terrestre, sus estructuras y su relación en las rocas que las contienen.
Estudia la geometría de las formaciones rocosas y la posición en que aparecen en superficie. Interpreta y entiende el comportamiento de la corteza terrestre ante los esfuerzos tectónicos y su relación espacial, determinando la deformación que se produce, y la geometría subsuperficial de estas estructuras. Gemología. La gemología es en sentido amplio una rama de la mineralogía que se dedica específicamente al estudio, identificación, análisis y evaluación de las piedras preciosas o gemas. 5. Una tarea central de la gemología es poner a disposición métodos y procedimientos rigurosos que permitan distinguir las gemas naturales de sus imitaciones y versiones sintéticas. Entre estos procedimientos se cuentan las mediciones realizadas con distintos instrumentos y aparatos, por ejemplo, mediciones cristalográficas y fotométricas, microscopía, espectroscopía, análisis de difracción por rayos X, etc. Debido al valor de las piezas estudiadas, prescinde de aquellos métodos mineralógicos que requieren de la extracción de muestras y utiliza solo aquellos procedimientos que las conservan intactas. Geología histórica. La geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación, hace unos 4.540 millones de años, 6 hasta el presente. Para establecer un marco temporal absoluto, los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades, vinculada a su vez con una escala relativa, dividida en eonotemas, eratemas, sistemas, series y pisos que se corresponden uno a uno con los anteriores. Estas escalas se basan en los grandes eventos biológicos y geológicos. Geología planetaria. La astrogeología, también llamada geología planetaria o exogeología, es una disciplina científica que trata de la geología de los cuerpos celestes, planetas y sus satélites, asteroides, cometas y meteoritos. Geología regional. La geología regional es una rama de las ciencias geológicas que se ocupa de la configuración geológica de cada continente, país, región o de zonas determinadas de la Tierra. Geomorfología. La geomorfología describe el relieve terrestre. La geomorfología tiene por objeto la descripción y la explicación del relieve terrestre, continental y marino, como resultado de la interferencia de los agentes morfodinámicos sobre la superficie terrestre. Se puede subdividir, a su vez, en tres vertientes: G estructural, que trata de la caracterización y génesis de las formas del relieve, como unidades de estudio. La G dinámica, sobre la caracterización y explicación de los procesos de erosión y meteorización por los principales agentes, gravedad y agua. Y la G climática, sobre la influencia del clima sobre la morfogénesis, dominios morfoclimáticos. Geoquímica. La geoquímica es la rama de la geología que estudia la composición y el comportamiento químico de la Tierra, determinando la abundancia absoluta y relativa de los elementos químicos, distribución y migración de los elementos entre las diferentes partes que conforman la Tierra, hidrosfera, atmósfera, biosfera y litosfera, utilizando como principales muestras minerales y rocas componentes de la corteza terrestre, intentando determinar las leyes o principios en las cuales se basa tal distribución y migración. En 1923 el químico V.WGOLDSCHMIDTH clasificó los elementos químicos en función a su historia geológica de la siguiente forma: atmósfilos, que forman la atmósfera como son los gases; calcófilos, como son las arenas y cristales, silicatos y carbonatos; litófilos, cortezas son sencillos como sulfuros; y siderófilos, que son metales que se conservan puros. Geofísica. La geofísica estudia la Tierra desde el punto de vista de la física y su objeto de estudio está formado por todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra. Al ser una disciplina experimental, usa para su estudio métodos cuantitativos físicos como la física de reflexión y refracción, y una serie de métodos basados en la medida de la gravedad, de campos electromagnéticos,
magnéticos o eléctricos y de fenómenos radiactivos. En algunos casos dichos métodos aprovechan campos o fenómenos naturales, gravedad, magnetismo terrestre, mareas, terremotos, tsunamis, etc., y en otros son inducidos por el hombre, campos eléctricos y fenómenos sísmicos. Hidrogeología. La hidrogeología es una rama de las ciencias geológicas que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su origen, su circulación, sus condicionamientos geológicos, su interacción con los suelos, rocas y humedales, freatogénicos, su estado, líquido, sólido y gaseoso, y propiedades, físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas, y su captación. Mineralogía. Hematita, mena del hierro. La mineralogía es la rama de la geología que estudia la sistemática y las propiedades físicas y químicas de los minerales que se encuentran en el planeta en sus diferentes estados de agregación. Un mineral es un sólido inorgánico de origen natural, que presenta una composición química definida, además tiene una estructura cristalina. Una observación importante es el caso del mercurio que, debido a la disposición de sus átomos, es un mineraloide. Los minerales aportan al ser humano los elementos químicos imprescindibles para sus actividades industriales. Paleontología. Esqueleto de T-Rex. La paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Parte de sus fundamentos y métodos son compartidos con la biología. Se subdivide en paleobiología, tafonomía y biocronología y aporta información necesaria a otras disciplinas, estudio de la evolución de los seres vivos, bioestratigrafía, paleogeografía o paleoclimatología, entre otras. Petrología. La petrología es ciencia geológica que consiste en el estudio de las propiedades físicas, químicas, mineralógicas, espaciales y cronológicas de las asociaciones rocosas y de los procesos responsables de su formación. La petrografía, disciplina relacionada, trata de la descripción y las características de las rocas cristalinas determinadas por examen microscópico con luz polarizada. Sedimentología. La sedimentología es la rama de la geología que se encarga de estudiar los procesos de formación, transporte y depósito de materiales que se acumulan como sedimentos en ambientes continentales y marinos y que normalmente forman rocas sedimentarias. Trata de interpretar y reconstruir los ambientes sedimentarios del pasado. Se encuentra estrechamente ligada a la estratigrafía, si bien su propósito es el de interpretar los procesos y ambientes de formación de las rocas sedimentarias y no el de describirlas como en el caso de aquella. Sismología. Sismograma. La sismología es la rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos y la propagación de las ondas elásticas, sísmicas, que estos generan, por el interior y la superficie de la Tierra. Un fenómeno que también es de interés es el proceso de ruptura de rocas, ya que este es causante de la liberación de ondas sísmicas. La sismología también incluye el estudio de las marejadas asociadas, maremotos o tsunamis, y los movimientos sísmicos previos a erupciones volcánicas. Tectónica. La tectónica de placas es el estudio geológico estructural a escala regional, donde se analiza no solo la mecánica sino la dinámica de la litosfera para lograr dar una explicación a las deformaciones y formaciones estructurales como lo son las placas tectónicas. Estudia las megadeformaciones a niveles corticales en ambientes continentales y oceánicos para lograr entender la formación de la Tierra y cómo evoluciona constantemente. El estudio de la tectónica se diversifica en otras áreas de la ciencia como el paleomagnetismo, la sismología y la termodinámica interna de la Tierra. Vulcanología. La vulcanología es el estudio de los volcanes, la lava, el magma y otros fenómenos geológicos relacionados. El término vulcanología viene de la palabra latina vulcanus, vulcano, el dios romano del fuego. Un volcanólogo es un estudioso de este campo. Los volcanólogos visitan los volcanes, en especial los que están activos, para observar las erupciones volcánicas, recoger restos volcánicos como el tepra, ceniza o piedra pómez, rocas y muestras de lava.
Una vía de investigación mayoritaria es la predicción de las erupciones. Actualmente no hay manera de realizar dichas predicciones, pero prever los volcanes, al igual que prever los terremotos, puede llegar a salvar muchas vidas. Departamentos o cátedras de la carrera de Ciencias Geológicas. Debido a la gran diversidad de disciplinas o ciencias geológicas, estas se agrupan en distintas unidades de enseñanza independientes, donde se lleva a cabo una mejor organización modular de la propia enseñanza e investigación de la geología sobre las distintas ciencias que comprende. Una de las estructuras generales en cómo se componen estos departamentos es Departamento de Cristalografía y Mineralogía, incluye mineralogía de las gemas. Departamento de Estratigrafía y Sedimentología. Departamento de Geodinámica, que se subdivide, a su vez, en Geodinámica Interna, Geología Estructural, Geología Histórica, Tectónica, Geofísica y Sismología, Geodinámica Externa, Geomorfología, Hidrogeología y Geotecnia, Geología Económica y del Petróleo. Departamento de Paleontología. Departamento de Petrología y Geoquímica, incluye vulcanología y geología planetaria. Geólogos destacados. Herramientas de geólogo, martillo y lupa. Un geólogo es una persona especialista y profesional en la observación, conocimiento y experimentación de metodologías aplicadas al estudio de la Tierra. Véase también: Ciencias de la Tierra. Escala temporal geológica. Tectónica de placas. Referencias. Real Academia Española, 2014. Geo, Diccionario de la Lengua Española, 23. A Superíndice Edición, Madrid, Espasa. Real Academia Española, 2014. Logía, Diccionario de la Lengua Española, 23. A Superíndice Edición, Madrid, Espasa. Álvarez y Leitao, 2010. The Neglected Early History of Geology, The Copernican Revolution as a Major Advance in Understanding the Art. Geology, Mark 2010, v. 38, p.231-234, López Acevedo Cornejo, Victoria, 1993. Introducción. Modelos en cristalografía. Página 9, Varona. p. 233. ISBN 8460.476.626. Solán Suguet, Joaquín, 1984. Gemas de ayer, de hoy y de mañana, Introducción al estudio de las piedras preciosas. Barcelona, Ediciones Universitat Barcelona. p. 35. ISBN 9788475281353. Consultado el 28 de marzo de 2014. USGS. I Help the Art. En inglés. Consultado el 11 de abril de 2014. Bibliografía. Oldroyd, David, 2004. La Teoría de la Tierra, de James Sutton, 1788. PDF. En David Brucy. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Revista de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 12, 2, 114-116. ISBN 1132 a 9157. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre geología. Wikiquote alberga frases célebres de o sobre geología. Wikinoticias tiene noticias relacionadas con geología. Unión Internacional de Ciencias Geológicas, International Union of Geological Sciences, IUS, Instituto Geológico y Minero de España, IGME, Estudios Geológicos, Revista del Museo Nacional de Ciencias Naturales, España, CSIC. Diccionario de Geología, español/inglés, mineriaenlinea.com. Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, Tierra Red Temática de Ciencias de la Tierra. Revista de la Asociación Geológica Argentina, Geología, Minería y Petróleo del Perú. Portal de Geología en Español. Universidad Nacional de Colombia. Manual de Geología para Ingenieros, 2003.
Categoría: Geología. Geoquímica. Mapa del cambio estimado del pH superficial de los océanos desde el siglo XVIII al siglo XX. La geoquímica es una especialidad de las ciencias naturales que, sobre la base de la geología y de la química, estudia la composición y dinámica de los elementos químicos en la Tierra, determinando la abundancia absoluta y relativa, su distribución así como la migración de dichos elementos entre las diferentes geosferas que conforman la Tierra, litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera, utilizando como principales evidencias las transformaciones de rocas y minerales componentes de la corteza terrestre, con el propósito de establecer leyes sobre las cuales se basa tal distribución. Los principales elementos químicos en función de su abundancia, denominados también como elementos mayoritarios en una escala de mayor a menor, son oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Los objetivos de la geoquímica son: determinar la abundancia absoluta y relativa de los elementos y sus especies. Índice. 1. Áreas de investigación. 2. Historia de la geoquímica. 3. Origen y formación de petróleo. 4. Compuestos químicos del petróleo. 5. Véase también. 6. Enlaces externos. Áreas de investigación. Prospección geoquímica. Geoquímica de reservorio. Geoquímica de elementos traza. Geoquímica de isótopos. Está dedicada al estudio de la variación de la composición isotópica en materiales naturales. Las líneas de investigación en esta área son las siguientes. Geoquímica isotópica en la datación radiométrica de minerales y rocas. Geoquímica de isótopos estables. Geoquímica ambiental. Se dedica al estudio de la distribución de elementos químicos y de compuestos inorgánicos y orgánicos naturales y artificiales potencialmente nocivos en el ciclo exógeno, sus transformaciones en ambientes naturales, los procesos que regulan su comportamiento y sus posibles cambios como consecuencia de la influencia antropogénica. Las líneas de investigación en esta área son: geoquímica de contaminación hídrica /vertical contaminación de aguas. Geoquímica de contaminación del suelo y sedimentos. Geoquímica de contaminación atmosférica. Geoquímica forense. Biogeoquímica. Historia de la geoquímica. La geoquímica como disciplina formal incluye mucho de la historia de la química y de la geología, pero como ciencia que habla de la historia elemental en el planeta Tierra, únicamente pudo formarse una vez que se hizo real la noción del elemento químico, cuando se penetró la construcción atómica y en la configuración electrónica. 500 A. C. Demócrito, griego, concepto del átomo como partícula elemental. 371 A. C-286.